La isla de Haití y sus habitantes. Los aborígenes que habitaron esta isla, que llamaron Haití, procedieron de América del Sur, principalmente de las cuencas de los ríos Orinoco, en Venezuela, así como Singú y Tapajo, en la Guyana. Como pudieron comprobar posteriormente, los españoles al colonizar esos lugares y observar que las culturas eran similares. En lo que respecta al nombre de esta isla, la historiografía hispanista difundió durante años que los indígenas llamaban a la parte occidental Haití, mientras que a la parte oriental Quisqueya. Sin embargo, lo cierto es que los indígenas nunca pronunciaron el nombre de Quisqueya, palabra que no es aborigen de esta isla. El término fue utilizado por el clérigo y cronista de Indias Pedro Mártir de Anglería, quien escribió mucho sobre América sin nunca haber estado en ella, en una obra titulada Décadas. Anglería creyó que Colón descubrió una isla cerca de India, cuyos habitantes eran llamados quiques, por lo que dedujo que a la isla o parte de ella debían llamarse Quisqueya. También se utilizó de pretexto para insistir en el nombre de Quisqueya lo apuntado por Colón en su diario del 4 de noviembre al 11 de diciembre de 1492, en el sentido de que al referirse a la isla de Haití, la denomina Babeque o Bollo, dejando entrever que así la llamaba a los indígenas de Guajananí que lo acompañaban. Pero ocurre que Babeque tiene que ver con región, mientras Bollo con techo. La confusión en este último caso se debía a las dificultades de comunicación entre españoles y aborígenes, los cuales tenían que hacer uso de señales, gestos y deducciones de palabras emitidas por estos. Movimientos migratorios. Los aborígenes llegaban a Haití luego de una tediosa travesía al trasladarse en balsas y canoas de isla en isla. Los motivos de las emigraciones fueron diversos, entre ellos el económico, consistiendo en la demanda de nuevas tierras para el cultivo de distintos productos. Otra razón pudo haber sido la búsqueda de territorios donde pudiesen vivir en paz sin ser atacados por otros aborígenes beligerantes como eran los que poblaban las Antillas Menores. Entre los principales movimientos migratorios que llegaron puede citarse los siguientes: los Siboneyes, cuyo término significa hombre que vive entre las piedras o las rocas. Siba quiere decir piedra y Eyeri, hombres. Estos vivían de la caza, la pesca y la recolección, por lo que su hábitat solía ser las inmediaciones de las costas, donde trabajaban también las piedras. Los Iñeris, procedentes de Puerto Rico y pertenecientes a los arahuacos, sustituyeron a los Siboneyes, quienes habían llegado a Cuba o de Cuba. Estos se caracterizaron por poseer mayores conocimientos que los anteriores en el uso de la piedra y en la agricultura, además de tener un estilo cerámico decorado con pintura. Los caribes.
También del tronco de los arahuacos habitaron más en las Antillas Menores y solo visitaban la isla en incursiones belicosas. Se caracterizaron por ser expertos navegantes y diestros en el uso del arco y las flechas, por lo que fueron guerreros y siempre resistieron con las armas al europeo conquistador. Los subtaínos y arahuacos, provenientes de América del Sur, constituyeron una primera etapa de desarrollo histórico de esta isla. El nombre de estos proviene de una tribu de Venezuela que los españoles denominaban arahuacos y que se llamaban a sí mismo Lucuno. La población indígena al momento del descubrimiento se estima en unas 100,000 personas que se encontraban distribuidas en 5 grandes cacicazgos o reinos. La divergencia de criterios en cuanto a la población indígena se debe al hecho de que ningún censo fue realizado hasta 1508. De ahí las especulaciones sobre el particular. División de la isla de Haití antes del descubrimiento. La isla de Haití se encontraba dividida en 5 grandes cacicazgos al momento de la llegada de los españoles, aunque debe precisarse que no era una división rígida, sino relativa, que obedecía a determinadas circunstancias. El cacicazgo de Marién fue el primero conocido por los españoles y su líder era Guacanagaritz, quien gobernaba la costa norte desde el extremo de la isla, extendiéndose al oeste hasta las inmediaciones del río Yaque o Montecristi y toda la parte septentrional de la Vega Real, que en la actualidad se denomina la Plaine del Cabo Francés, donde tenía su residencia Guacanagaritz, a quien los españoles llamaron Guararico, abreviando de su nombre. El cacicazgo de Magua, dirigido por Guararionex, comprendía la mejor parte de la región que luego fue llamada la Vega Real. Los españoles luego fundaron allí la ciudad de Concepción de la Vega. Magua quiere decir reino de la llanura. Bartolomé de las Casas afirmó que poseía más de 30,000 ríos y que en la mayoría de estos había oro en sus arenas. El cacicazgo de Maguana, gobernado por Caunabó, quien era caribe, nacido en las Antillas Menores, llegó a la isla de Haití siendo muy joven y debido a su agresividad y valentía se hizo temer al poco tiempo. Incluso casó con Anacaona, hermana de Bohecho. El cacicazgo de Saragua o Jaragua era el más extenso y poblado de los 5 y debía su nombre a un gran lago. Se constituyó en el centro cultural de más importancia en la isla. El jefe era Bohecho, quien al morir le dejó el trono a su hermana Anacaona. Al no haber procreado con sus 32 mujeres ni un solo hijo que le sucediese. En ese lugar fue fundada luego la localidad de San Juan de la Maguana.
El cacicazgo de Higüey comprendía toda la parte oriental de la isla. Se extendía hacia la costa del norte, el río Yaque, y hacia el sur, el Osama. El gobernante era Cayacoa, quien tenía que hacer frente a las constantes incursiones de los caribes. De ahí que sus hombres eran los más guerreros de la isla, llegando incluso a utilizar los arcos y flechas. Cayacao murió poco después de la llegada de los españoles y fue sustituido por el cacique Cotubanamá. Los cronistas de la época sostienen que estos cacicazgos tenían una serie de pequeños reinos a los cuales trazaban pautas, o sea, regulaciones de comportamientos. La sociedad taína. Antes de la sociedad taína, tenemos por ejemplo una carta donde que veamos que Jaragua se encontraba en Haití, normalmente Marién por el cabo haitiano por la parte norte, Maguana, Magua e Higüey. Ok, muy bien. Ahora bien, si debemos hablar de la sociedad taína. La sociedad taína surge como producto de la llegada a la isla de Haití de los arahuacos, grupo esencialmente agrícolas, destacándose en el cultivo de la yuca, el tabaco, la mandioca y otros productos. En torno al físico de los aborígenes, Fernández de Oviedo apunta: la gente de esta isla española es de estatura menor que la de España, comúnmente y de color loros claros, tienen las frentes anchas y cabellos negros y muy llanos y ninguna barba, digo yo, ni pelos en ninguna parte de la persona. Así los hombres como las mujeres, y cuando algunos o alguna tienen algo de esto, es uno entre mil y rarísimo. Pierre-François Xavier de Charlevoix lo describe de la siguiente manera: estos isleños eran generalmente de mediana talla, pero bien proporcionada, la tez en extremo curtida, la piel rojiza, los rasgos de la fisonomía deformes y groseros, las ventanas de la nariz muy abierta, los cabellos largos, ni un solo pelo en el resto del cuerpo, casi ninguna frente, los dientes sucios y malos, un no sé qué de turbación y de salvajismo en los ojos. Pero todo esto no era igualmente natural. El color de la piel les venía en parte del achote o vija con lo que se frotaban a menudo, a lo que debe agregarse los ardores de un sol abrasador, a que estaban sin cesar expuestos en completa desnudez. Los españoles se sorprendieron sobremanera al observar a los aborígenes desnudos, cubriéndose pésimamente sus partes, mientras que las mujeres de cierta edad vestían una especie de falda que le bajaba hasta los pies, y las de menor de edad hasta las rodillas. Las niñas no llevaban nada. Asimismo, ciertos cronistas hispanistas lo descubrieron altos y musculosos los hombres, mientras que las mujeres bien parecidas a las
nórdicas para así hacerle creer a ingleses, alemanes y además europeos que los aborígenes eran parecidos a ellos en el físico. El español de baja estatura y débil físico describió y hasta pintó al indígena a imagen y semejanza del europeo para de esta manera vanagloriarse de que estaba conquistando a gentes parecidas a los que residían en el denominado viejo continente, así que se llama el continente de Europa. En ese sentido, se ha asegurado que la palabra taíno quiere decir gente buena, civilizada, gente que se dedica a las labores agrícolas. Los taínos tenían distintas costumbres, entre ellas el usar canoas como medio de transporte, aunque carecían de fuerzas ya que comían muy poco. Las actividades que desarrollaban los aborígenes de la isla de Haití fueron las siguientes. Primero, cultivo de maíz, batata o boniato que consumían sazonado con ají. La yuca con la que elaboraban el pan, casabe o casabí cocido. El ñame, la yautía, el cacao, el coco, el lejren, la auyama, el maní, la piña, el jobó, el mamón, la guayaba, la lechosa, habas, frijoles, guandures, ajonlí, limón, entre otros. Pesca. Y la parte de agricultura, pero por la pesca consumían jutillas, iguanas y pescados. Utilizaban canoas fabricadas de una sola pieza del tronco de una ceiba, un armacigo y otro árbol adecuado. Caza. Golondrinas, conejos, tórtolas, palomas, gansos, ruiseñores. En relación a los que habitaban en las Antillas Menores y algunos lugares de América Central y Latinoamérica, el aborigen de Haití se encontraba en una etapa de desarrollo más avanzado. Si se aprecia la división política existente, así como el grado de unificación que a todas luces parecía iba a lograrse con el matrimonio de Kaunabo y Anacaona y los lazos de familiaridad del primero con los caciques Grayonex y Cayacoa. Asimismo, mantenían unas relaciones de producción fundamentada en la igualdad al no tener un sentido de propiedad y desconocer términos como lo mío, lo tuyo, a menos de que se referían a objetos personales. Los taínos distribuían en partes equitativas lo que obtenían de la tierra o del mar. De igual manera, de que en lo que concerniente al cultivo del maíz, la batata, el algodón, tabaco y otros productos agrícolas, utilizaron técnicas avanzadas como fue en el caso de la yuca, la que sembraban en montones de tierra, camellones de unos 4 pies de altura, colocados en hileras que se extendían a lo largo de los valles y de las sabanas. Además, usaron la técnica del riego en los lugares donde no había suficiente agua, haciendo uso de la coa, palo duro,
aguzado en un extremo que se tempraba al fuego. El padre de las casas informa que en 1496 el cacique Guarionex, al querer evadir el tributo de oro impuesto por Cristóbal Colón, le ofreció a cambio cultivar todos sus terrenos de yuca. La oferta fue rechazada. Las plantas que utilizaron como medicinales fueron el almácigo, la borraja, la brusca, cañafístola, guasuma, higuereta, campeche, el cardo santo, entre otras. En lo que respecta a la organización social de los taínos al momento de la llegada del europeo, esta se fundamentó en la no existencia de clases sociales al constituirse en una sociedad estamentizada, donde los grandes caciques o taínos ocupaban al estamento superior, seguidos por los nitaínos o caciques secundarios, señores de parcialidades menores, dentro de los cuales los hechiceros vejiques mantenían igual o parecidos rangos que los caciques. También estaban los naborias, que constituyeron la gran masa de agrupamiento tribal, pensándose diferencias sociales entre ellos. Los taínos, que carecían de escritura, tuvieron por costumbre dejar la herencia o sucesión correspondiente a una organización matrilineal. Por ejemplo, cuando tenemos a una organización matrilineal, es algo muy especial, la cual consistía en lo siguiente: al morir el padre o el cacique, la herencia pasaba a su hijo mayor, y si éste faltaba, la herencia se transfería al hijo apto y mayor, o a la hija mayor de la hermana del muerto, ya que decían que aquel era más heredero, porque el hijo de la hermana con toda seguridad llevaba la sangre del muerto, ya que las mujeres gozaban de muchas libertades y no había seguridad de que los hijos de la mujer del hermano muerto fueran de este hermano, y temían que la herencia fuera trasladada a un individuo con sangre ajena a la de la familia. No obstante, debe significarse que no existieron clases sociales, porque los grandes caciques que no explotaban el trabajo de los demás, puestos que su función era, entre otras, dirigir las actividades del grupo tribal. Sin embargo, se apoderaban de parte de los excedentes de los bienes materiales producidos y confeccionaban objetos de lujo e ídolos que contribuían a que lo respetaran más. Las unidades sociales primarias de los taínos consistían en grandes familiares, cuyos miembros eran los maradores de una gran vivienda o caney de forma circular. Las grandes familiares fueron exógamas, lo que significaba que estuvo prohibido el matrimonio entre ellos. Los hombres no podían tener más de una mujer, a diferencia de los caciques, los cuales tenían el privilegio de poseer todas las que quisieran. El castigo social para los que cometían el pecado del incesto o pecado carnal consistía en la expulsión del clan, lo que constituyó la mayor estigma, marca o señal en el cuerpo que se les colocaba a la persona afectada.
en torno a la religión y las creencias, como todo pueblo primitivo, fueron muy importantes. De ahí que creyeron en dioses más fuertes que otros y los caciques se hicieron respetar por toda la población, que los consideró portavoces de esos dioses y autorizados a comunicarse con ellos. La comunicación se efectuaba a través de la ceremonia conocida como el rito de la caoba, en la que se consumía una sustancia alucinógena de ese nombre y que hacía perder la razón a quien la tomaba. Ponía, por ende, en capacidad de comunicarse con los dioses. Entre los taínos, la religión fue sumamente importante, por lo que tuvieron todo un sistema de creencias. Su práctica religiosa estuvo condicionada por la magia animista, la que realizaban a través de ceremonias, fórmulas y prácticas especiales de los semíes o dioses, de acuerdo con sus creencias. La primera parte de la ceremonia consistía en la comunicación de los caciques con los semíes a través del rito de la caoba. Luego celebraban arreitos, o sea, fiestas en las que se bailaban cantos legendarios en honor del poderío de los semíes. En esas fiestas ofrecían productos agrícolas y otros bienes a los dioses y efectuaban sacrificios en su honra. Los arreitos por lo regular eran celebraciones de asuntos ocurridos a la familia o al cacicazgo con el interés de que no se olvidara. Asimismo, se realizaban como bailes cantados por una persona en particular. Además, tendían a reforzar la unidad entre los que participaban en los mismos y eran cantados y bailados utilizándose instrumentos musicales elaborados en madera fuerte y hueca. Los semíes, chemis o semis eran figuras construidas por los aborígenes para representar sus divinidades como creían haberlas visto. Estas se constituyeron en sus ídolos, que podían, por ejemplo, ser sapos, tortugas, culebras o cualquier otro animal. Los hacían de piedra o de tierra cocida. Los semíes en su mayoría eran figuras horripilantes colocadas en los rincones de las viviendas, razón por lo que se presume los indígenas los veían en sus sueños. Eran ídolos que podían hacerles daño y se les atribuía a todos el mismo poder. Unos, según los aborígenes, presidían las estaciones, otros a la salud, caza y pesca. El mundo, de acuerdo a los taínos, fue creado por Luque, quien era un gran cacique del Turre, o sea, el cielo. Contaron los meses por la luna, por lo que en vez de un mes decían una luna. De igual manera, no preguntaban cuántos días se requerían en un viaje, sino cuántas noches se dormían durante el viaje. La idea religiosa normalmente estuvo condicionada por los fenómenos de la naturaleza y por las necesidades apremiantes que se le sugerían en la vida social. Por esto, su principal dios, el semí, llamado Yocau Vagua Mahorocoti, fue la divinidad de la yuca. Como su primer nombre lo demuestra,
puesto que este producto satisfacía las principales exigencias de la alimentación de los indígenas. Los taínos también adoraron la diosa de la fertilidad, la madre de Yocabu, la cual la cual se relacionaba a la importancia de la tierra y de la agricultura. En la cultura material, esta diosa tuvo 5 nombres. Asimismo, empezaron a hacerse algunas ideas de un dios todopoderoso, y por eso Yokobu, su principal semí, fue visto como el dios de los cielos, creador de todo. Eso fue, como podemos decir, la historia, ¿ok? O la isla de Haití y sus habitantes. Pronto nos vemos por una segunda o un segundo episodio. El segundo episodio ya lo tendrán pronto. Bendiciones.